Valora tu vida. 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 Buenos días, aquí en otro programa de Valora tu Vida. Puede contactarnos a través del Facebook en Valora tu Vida y también en el 939-239-3410. Aquí con ustedes, la doctora y pastora Gina Díaz y el doctor y pastor Iván Sariego. Buenos días. Hoy tenemos un tema como bien interesante y es como muchas veces nos escudamos, nos refugiamos o nos escondemos a través de máscaras. Y hay una máscara muy común en el mundo cristiano, que es la máscara de la religiosidad. Es todo eso que nosotros hacemos o exhibimos para hacernos sentir que estamos cerca de Dios o que estamos haciendo las cosas bien para el Señor. Pero muchas veces, en lugar de eso hacernos sentir en mayor libertad para Dios, muchas veces eso trae impedimentos para poder tener una relación de intimidad genuina con Dios. Así que yo soy testigo de mucho tiempo en que yo pensé que la religión era mi único acceso a Dios. Y ahora entiendo, ¿verdad?, que a través de Jesucristo, Él no vino a traer religión, sino una relación. Me gustaría, pastor, que nos pudieras también hablar sobre todo lo que es la religiosidad. Sí, mira, cuando hablamos de religiosidad, estamos hablando de una mentalidad, ¿verdad? Una mentalidad cultural que es una mentalidad eclesiástica, que es lo que conocemos como lo que se debe hacer dentro de una iglesia. Entonces pregunto yo, y siempre me preguntaba, ¿fue esto necesariamente lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo? Y me pregunto, fíjate que Jesucristo no escogió a ninguno de los religiosos de la época, que eran los fariseos. Sin embargo, caminó, se fue lejos de Jerusalén, donde estaban establecidas como que las oficinas centrales de la iglesia tradicional. ¿Y por qué Jesucristo hizo esto? Wow, sí, ¿Por qué ¿verdad? Jesucristo hizo esto? Tuvo que irse a Galilea. En Galilea cogió una serie de individuos que no tenían nada que ver con el sistema eclesiástico y la mentalidad de ese tiempo ni de ese momento. Y tú te preguntas, ¿por qué lo hizo? Porque es más fácil enseñar a alguien que no tiene un concepto religioso en su mente que cambiar una mentalidad religiosa de alguien que lleva tiempo en esa mentalidad. Entonces Jesucristo vino a romper esquemas, Jesucristo vino a revolucionar y a cambiar maneras de pensar. Cuando tú miras una persona, ¿quién debe ser un pastor? Tradicionalmente tú te imaginas este hombre con un gabán, con una corbata, conservador, pero cuando tú rompes el esquema y pones un pastor o pones una figura con pelo largo, que pones una figura predicando en tenis, pones una figura usando maones, pones una figura con un cuerpo deportivo, pues tú estás rompiendo esquemas. Eso solo por mencionar algo específicamente físico. Así que si eso lo trascendemos a otros elementos, ¿verdad? Como lo que es también la sanidad, vemos como, ¿verdad? Nosotros vemos también en la clínica como muchas personas, en lugar de sentirse más abiertas a tener esa comunión con Dios, se sienten más angustiadas, agobiadas por todo el sinnúmero de cargas y de patrones y de cosas que tienen que hacer, ¿verdad? Y yo fui una que gracias, ¿verdad?, aquí al pastor, mi esposo, me ha ayudado a romper un poquito lo que ha sido mi religiosidad, ¿verdad? Las cosas tenían que ser específicamente de X manera. Teníamos, por ejemplo, que tener un protocolo particular, primero la oración, después 2 canciones, después la ofrenda, después la oración por las peticiones o los enfermos, luego la prédica y luego el llamado. Y todo tenía que ser específicamente en ese mismo orden, y si algo se me salía del orden, ya yo entraba en desorden e incomodidad y me desesperaba. Ahora he aprendido, ¿verdad?, a permitirle también que el Espíritu Santo entre en la agenda, a saber que podemos trascender la apariencia. He visto, por ejemplo, cuando han habido mensajes que hemos traído para el pueblo de Dios, mensajes de personas que le han dicho al pastor, córtese ese pelo, ¿qué usted hace con él? No diga que usted es pastor. Y entonces es porque hemos lamentablemente limitado
a unas imágenes particulares o a unas estructuras particulares lo que es nuestra comunión, nuestra conexión con Dios, ¿verdad? Es bien importante, fíjate que cuando nosotros servimos al Señor no podemos ser aparentes, debemos ser esencia. Wow. No, Jesucristo no buscaba las apariencias, por eso la palabra dice que Dios no mira lo aparente, sino mira el corazón del hombre. Entonces esto es vital, 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 vital. Además de que te da un buen testimonio. Yo le digo a la pastora que predicar a Cristo es muy fácil, pero vivirlo y manifestarlo y llevarlo día a día es lo difícil. Por eso hago conciencia, ¿verdad? Sobre todo concientizo en cómo tú cuidas el templo de Dios, ¿verdad? Cómo tú estableces un diario vivir con Dios que manifiesta el que vives con Él, el que Él vive dentro de ti, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos establecer límites entre lo que es ser religioso y lo que es ser una persona espiritual? Lo que es ser espiritual y lo que es ser sagrado. Y son cosas que uno se tiene que concientizar en la mente para poder dar un buen testimonio. Fíjate Le preguntaba yo a la Ajá. pastora, ¿de qué habla mi vida? Wow, ¿De eso qué mismo. habla la vida tuya ante tus compañeros de trabajo? ¿De qué habla tu vida ante tu jefe? ¿De qué habla tu vida ante tus hijos? ¿Eres tú un empleado que dice ser cristiano, llegas temprano a los sitios? ¿Eres tú un jefe en el cual tus empleados se sienten a gusto trabajando contigo? ¿Eres tú un pastor que la gente puede ir donde ti? Tú no estás en una plataforma exclusiva, porque Cristo no estaba en plataformas. Cristo caminaba con los discípulos, Cristo le enseñaba, Cristo predicaba en la sinagoga, iba al templo, entraba. Entonces la palabra es fundamental. Yo me baso en una palabra que dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios al necio para avergonzar a los sabios. Fíjate que si nos vamos a esa época, ¿quiénes eran los sabios? Los sabios eran los doctos en la ley, los fariseos, ¿no? Entonces los que estaban en conocimiento, en pleno Sanedrín. Pero y fíjate que también cuando tú mencionas esto del conocimiento, lamentablemente he visto que personas que no, ¿verdad? Hay sus excepciones y gracias a Dios, pero personas con mucho conocimiento de la palabra no se les hace tan fácil como recibir cosas tan sencillas como la esencia, como buscar sanidad interior, porque como tienen tanta palabra, quizás tienen mucha letra, pero cuánto de eso tiene que ver con su propia vida, como tú decías ahorita, con el testimonio, con que esa palabra no sea para que sea impositiva. He visto, ¿verdad? Lamentablemente, esposas de ministros sintiéndose quizás hasta oprimidas. No, recuérdate que la palabra dice, y entonces, ya oraste, porque te acabas de levantar y estás desayunando, ya tú oraste. Y entonces es como bien importante permitirnos unos espacios donde podamos ser, como tú dijiste, genuinos. ¿Y cómo ser para que este ser transparente ante el Señor nos permita ver nuestras mellas, nuestras arrugas, nuestras fallas? Y me recordaba en un momento cuando yo trataba de hacer muchas cosas para ganar la aprobación de Dios. Quizás no la tuve tanto de mis padres porque mi padre era bien estricto y así yo veía a Dios como un Dios tan estricto que estaba velándome, no como un Dios que estaba mirándome, que estaba para amarme. Y en ese proceso quizás me confundí, me refugié demasiado en hacer tantas cosas para Dios. Y cuanto más cosas estaba haciendo para Dios, en más carga yo me sentía, más cansada me sentía. Y hubo un momento en que ya no podía ni disfrutarme la adoración, ni tener tiempo de intimidad en mi casa, porque estaba haciendo tantas cosas para la iglesia, que se me olvidaba que nosotros somos el templo, que tú y yo somos la iglesia. Sí, fíjate, una pregunta bien importante. ¿Hasta cuándo llegó la religiosidad de Saulo y en qué momento empezó la espiritualidad en Pablo? Wow. ¿Cuándo dejó de ser Saulo y cuándo comenzó a ser Pablo? Dice que Saulo iba en persecución camino a Damasco persiguiendo a la iglesia de los que creían en Cristo. Y fíjate que Saulo tuvo un encuentro con un Cristo resucitado. Porque cuando tu vida habla de Cristo y tú tienes un encuentro con Cristo, tú tienes que ser testimonio viviente de lo que tú dices ser.
Y yo creo que nosotros, donde quiera que vayamos, debemos ser ejemplos del Cristo que cargamos. Debemos ser los mejores empleados, debemos ser los mejores jefes, debemos ser los mejores esposos, debemos ser los mejores hijos. De eso tiene que hablar la vida de un cristiano. Y saber que ese ser mejor va a ser imposible por nuestro esfuerzo humano. Eso es religión, es obra, es esfuerzo humano. Relación y espiritualidad es esa rendición de nosotros de saber que como no puedo con mi esfuerzo humano, el Espíritu de Dios a través de mí va a ir haciendo, va a ir reflejando cada vez más a Cristo. No porque me lo estoy imponiendo, sino porque estoy humillándome ante el Señor, porque me estoy postrando, porque estoy permitiendo que Él haga esa obra de transformación de esa mentalidad antigua, de esa mentalidad de Egipto, a una mentalidad de gracia, de lo que ha hecho, más de lo que yo hago por Jesús, lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. Cuando venimos a los caminos del Señor, lo primero que te pregunta es ¿de qué religión tú eres? ¿A qué doctrina perteneces? ¿A qué congregación tú visitas? Es cierto. Entonces, cada quien se cree propietario de una verdad. Oh. Y la única verdad que yo conozco es Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A mí, cuando me convertí al Señor, me decían, ¿y cómo fue eso? ¿Y cómo tú puedes predicar? ¿Y cómo tú puedes pastorear si a ti nadie te ha ordenado como pastor? Fíjate que Dios no escoge los capacitados, Dios capacita a los escogidos. Yo quiero que te grabes eso en esta mañana. Dios te usa en milagros, en prodigios, en señales, en palabra profética. ¿Por qué? Porque tú tienes un don que ya es un depósito de Dios en ti, que va a ser manifiesto porque es Dios el que lo puso en ti. No tiene que ser doctrina, no tiene que ser congregación particular, no tiene que ser una religión, porque no somos religiosos, somos entes espirituales. Somos cristianos. Somos un cuerpo, somos un alma y un espíritu. Nos tenemos que preguntar, ¿hay un justo balance en el cuerpo, en el alma y el espíritu? ¿Cómo con las cosas espirituales, tú no puedes sostener un cuerpo físico de una manera saludable? Igual el alma son el asiento de las emociones y los sentimientos. Ajá. Tú no puedes llenar el alma de cosas espirituales. Tiene que haber un justo balance en cada parte de nuestras vidas. Y eso es lo que es un ser espiritual, no un ser religioso, porque me puedo leer la palabra, la Biblia 3 veces al año, y necesariamente eso me hace ser un ser espiritual. Puedo conocer la Biblia del Génesis al Apocalipsis y no ser espiritual. Puedo ser impositivo y autoritario, y no necesariamente al que le estoy recitando la Biblia no necesariamente está aceptando lo que yo le estoy diciendo, no está aceptando el mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje tiene que ser vivo. La palabra tiene que ser viva. El testimonio es vida. Cristo es la palabra y Cristo se hizo vida cuando vino a este mundo. Cristo no se encerró en un templo, no se encerró en el templo de los sacrificios. Cristo fue a la sinagoga y abrió el rollo y habló y citó la palabra Isaías 61:1. ¿De qué habla nuestra vida? ¿De qué habla nuestro testimonio? ¿De qué habla el mundo que nos conoce de nosotros? Eso es ser espiritual, eso es ser un hijo de Dios, eso es tener a Cristo en el corazón. Eso es lo que va a reflejar a Cristo. Y fíjate que el mismo Nicodemo, aún habiendo tenido tanta palabra, conocía la ley, oraba diariamente muchísimas veces. Sin embargo, se acerca a Jesucristo y Jesucristo le dice que le es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Y entonces esa es la invitación que cada uno de nosotros en esta mañana, a través de este programa Valora tu Vida, estamos tratando de que podamos realmente valorar nuestra vida en Cristo, pero no una vida rigurosa, religiosa, llena de tantos métodos de prohibiciones. He visto hasta adolescentes que he tenido que atender en la clínica, rebeldes con Dios, porque la iglesia les ha robado el tiempo de sus padres, o porque los padres les ponen hasta le obligan a vestir de X o de Y manera. Y yo digo, ¿será realmente más importante la vestimenta o el maquillarse o no, el ponerse una pantalla o no, o el realmente tener un corazón dispuesto a Jesús para que haga la transformación? Eso es así, pastora. Un ejemplo muy enfático en este tema
es la vida de los hijos de los pastores, de los hijos que se han criado en una cultura eclesiástica, que cuando llegan a una edad de adolescencia, no todos, no estoy haciendo énfasis en todo, pero gran parte de ellos, una gran estadística de ellos, se vuelven rebeldes al sistema, no a Cristo, al sistema que los oprime. Por eso yo levanto una voz de que no es el sistema lo que cambia la mentalidad del hombre, es Cristo lo que cambia la mentalidad del hombre. Cristo vino a revolucionar, Cristo no vino a establecer una verdad, Cristo vino a expandir un reino, Cristo vino a traer vida, Cristo vino a traer abundancia. ¿En dónde están puestos nuestros ojos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Porque Cristo da dirección, es un destino. Nosotros cuando venimos al Señor debemos caminar en un destino, hacia dónde nos dirigimos, cómo estamos caminando, qué estamos haciendo. El día a día de nosotros, tan pronto nosotros nos levantamos, ¿de qué habla mi vida? Y entonces ese de qué habla mi vida es una reflexión, ¿verdad? No para ponernos una carga, sino para poder despojarnos de nuestras cargas y echar toda vuestra ansiedad sobre Él y dejar que Él pueda ser el que haga lo que tus mayores esfuerzos no han podido hacer. Inclusive de ti aprendí, pastor, un momento en que me preguntaste, ¿a que no sabes cuál es el mayor estorbo para el fluir del Espíritu Santo? Y yo te dije, no sé cuál es, y me dijiste, la unción anterior. Y yo, ¿qué? Sí, muchas veces las formas anteriores de cómo nosotros nos relacionábamos con Dios, las cosas que hacíamos para buscar a Dios son precisamente el impedimento para que se pueda mover de una manera diferente. Y la invitación de hoy es creer en esa palabra de que ese odre, ¿verdad?, viejo necesita ser transformado para recibir esa unción nueva y fresca que viene para esta temporada precisamente, ¿verdad? Tiempo de reforma, tiempo de liberarnos y romper nuestra religiosidad y atrevernos a decirle, Señor, explora mi corazón. Porque la mayoría de las personas que están operando en religiosidad no saben que están siendo religiosos. Pero tú le ves los frutos, por los frutos los conoceréis. Hay amor, hay paz, hay dominio propio, hay gozo. Vamos a reflejar al Señor y esa es la invitación para esta mañana. En el nombre de Jesús. La invitación, yo les invito a ustedes a no tan solo hacer lo bueno, sino hacer lo correcto. Hacer lo correcto ante los ojos de Dios. A manifestar a un Cristo vivo en sus vidas. Amén. A llevarlo donde quiera que ustedes vayan. Así mismo. Yo quiero que ustedes sepan que cuando ustedes están tristes, Jesús que vive en ustedes está triste. Cuando ustedes están alegres, Jesús que vive en ustedes está alegre. Ustedes son escogidos como hijos de Dios para representarlos como embajadores de Cristo aquí en la tierra. Donde quiera que Cristo te ponga, sea un lugar difícil o sea un lugar fácil, manifiéstalo. Y traigo como último ejemplo, fíjate, a los hijos de José, Manasés y Efraín. A Efraín Dios le dijo, porque te fructificaré en la tierra de tu aflicción. Muchas veces le pedimos a Dios, muévenos a un lugar donde no haya aflicción, pero es que Dios quiere prosperarte en la tierra de tu aflicción. Y ahí son los momentos difíciles en la vida del cristiano, manifestar y adorar a Dios en momentos de dificultad. Yo doy testimonio de la vida de David. David escribió los mejores salmos en momentos de dificultades. David fue rechazado por su propio padre. David fue rechazado por el rey Saúl. David fue rechazado en todos los aspectos de su vida. Pero el llamado era genuino. Cuando Dios escogió a David, se representó y fue el rey de Israel. Por eso hoy yo te reto en esta mañana, a través de este programa Valora tu Vida, a que te valores donde quiera que estés y sepas que Dios, Cristo y el Espíritu Santo están en ti. Te bendigo en esta mañana, tus pastores Gina e Iván. En Valora tu Vida, recuérdate conectarte con nosotros por Facebook o llamar al 939-239-3410. Y cree que el Señor te ama tal como estás, sin apariencias, genuino, y que esta pueda ser una mañana donde te entregues en totalidad, mente, cuerpo y espíritu a Él. Amén, te bendecimos. Te bendecimos. Valora tu vida. 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 Valora tu vida.